Bueno, pues si habéis seguido los pasos hasta ahora, tendréis ya un empleado creado, o lo que hayáis querido modificar, si queréis utilizar vuestro propio ejemplo, pues podéis hacerlo sin problema, pero tendréis una entidad, algo que se puede persistir. Entonces, lo primero que vamos a hacer es registrar esto en nuestro persistence.xml. Recordad que os dije que aquí vamos a dejar sitio para representar las clases. Pues ahora es un buen momento para quitar esto y utilizar la etiqueta class para indicarle la ubicación de una clase que sea de tipo entity y que queramos que Hibernate controle. Entonces le voy a poner aquí mi clase, pues es .maquigas.hibernate.modelo.empleado, ¿vale? Y en fin, simplemente decir que es importante que os acordéis de meter las clases que usáis, porque si no esto fallará y os preguntaréis, ¿pero por qué falla? Pues porque tenéis que poner el class aquí. Es decir, JPA es muy listo y esto te deja hacer muchísimas cosas, pero aún así hay que decirle a JPA dónde están esas clases, ¿de acuerdo? Esas entidades. Entonces, lo que voy a hacer ahora es enseñaros de qué manera podemos crear un gestor de persistencia para almacenar todos estos empleados, obtener consultas de la base de datos con datos de empleados o con lo que queráis obtener y todo eso. Y para eso lo que voy a hacer es crear en este paquete que ya he creado convenientemente, tests, una clase llamada testEmpleados, mediante el cual voy a poder crear mi gestor de persistencia y voy a poder ejecutarlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Tendríamos que crear un objeto de tipo Entity Manager. Y Entity Manager es básicamente una anotación, una interfaz, perdón, de tipo Entity Manager que contiene los métodos para poder insertar elementos, obtener elementos, recuperar elementos, borrar elementos, todo lo que podéis esperar de un gestor de persistencia, las operaciones CRUD. Y también métodos para iniciar consultas con el lenguaje JPQL, que es muy parecido al SQL, o por ejemplo para iniciar transacciones si queremos meter múltiples cosas de golpe. Vale, pues aquí le creo un manager y le tengo que hacer static porque si no, no lo voy a poder ver desde el main, pero con esto ya lo tengo listo para utilizar. Pues veis aquí manager, persist para insertar cosas, merge para modificarlas, remove para eliminarlas, ¿qué más? Podemos hacer un find para obtener una entidad de la base de datos a partir de su clave primaria, pues eso era importante ponerle una clave primaria, También tenemos métodos para hacer una transacción que nos permite insertar múltiples elementos y hacerlo de forma segura y de forma atómica. Y sobre todo podemos hacer queries que nos permitan obtener de la base de datos recursos, por ejemplo una lista de empleados, una lista de clientes, lo que sea. Hacerlo de forma especial con parámetros, por ejemplo, devuélveme todos los empleados que cumplan años este mes o devuélveme todos los clientes que hayan gastado más de 1.000 euros en el último año. Cosas en el estilo, ¿vale? Incluso tenemos las named queries, de las cuales os hablaré más adelante, que os permiten crear consultas con nombre, que os digan, por ejemplo, podéis crear luego en empleado una anotación que sea named queries, que os deje, por ejemplo, crear directamente una consulta JPQL con un nombre. En plan, pues si vais a escribir muchas veces una consulta, le dais un nombre como obtener empleados que cumplan años este mes, o algo más corto a ser posible. Y luego simplemente aquí le pedís, oye, ejecútame la consulta empleados que cumplan años este mes. Y no tenéis que estar escribiendo todo el rato la consulta, que es muy larga a lo mejor. Pues con eso os viene bastante bien. El problema es que esto es una interfaz. Necesitamos una forma de darle un valor de verdad. Si estuviésemos usando Java EE o Java Enterprise y tuviésemos acceso a un contenedor JB, podríamos simplemente utilizar la anotación persistence_context para crear automáticamente nuestro gestor de persistencia de la nada, ¿vale? Bueno, no de la nada, pero que el EJB ya se va a quedar resuelto y nos lo va a proporcionar automáticamente. ¿Cómo? Con un parámetro llamado unit name, que es el que utilizamos para acceder a nuestro gestor de persistencia, ¿vale? Que es el que indicábamos aquí. ¿Os acordáis? Persistent unit name. Bueno, pues este mismo es el que iría aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo no estoy usando Java EE, por lo tanto no tengo acceso a ese gestor de persistencia automático, no tengo acceso a los EJBs, pero si estuviésemos en una aplicación web, como podría ser una aplicación empresarial, pues lo podría hacer así. La otra forma, ¿cuál es? La otra forma es utilizar un Entity Manager Factory, que es el que podemos utilizar para crear nuevos objetos de tipo Entity Manager, ¿vale? Por ejemplo, un private static Entity Manager Factory, que voy a llamar MF. Y con MF tenemos acceso a un método llamado create Entity Manager que nos deja crear automáticamente ese manager.
¿de acuerdo? Pero el problema es que Entity Manager Factory también es una interfaz, así que necesitamos una forma de poder crear ese Entity Manager Factory de nuevo. También por medio de JPA lo podéis hacer, por ejemplo, Persistent Unit os deja crear unidades de persistencia usando JBase con el parámetro UnitName como antes para especificar el nombre de la unidad. Pero como no tengo tampoco de esto, pues no me va a quedar otra que utilizar la forma tradicional, y la forma tradicional es mediante la clase persistence.createEntityManagerFactory, ¿de acuerdo? Este método acepta la unidad de persistencia con su nombre, en este caso recordemos que es persistencia, y a cambio nos devuelve pues un Entity Manager Factory mediante el cual luego podemos crear el Entity Manager, ¿vale? Algunas personas prefieren mantener su Entity Manager Factory y luego instanciar los managers según lo necesiten, se puede hacer perfectamente, o puedes tener tu Entity Manager abierto todo el tiempo, eso ya un poco como tú lo prefieras organizar, eso es cosa de cada uno, ¿vale? Lo importante es que con esto creamos el gestor de persistencia EM, ¿vale? Y una vez hecho esto, pues tenemos métodos de todo tipo y podríamos hacer métodos, por ejemplo, para insertar o para obtener o para listar empleados de nuestro sistema. Por ejemplo, podríamos hacer una query, create o ¿cómo sería? Si me equivoco de variable, pues es complicado, pero podría hacer una query que me permite obtener todos los empleados del sistema. Y para eso tendría que usar el lenguaje JPQL, del cual os hablaré en detalle más adelante, pero que por el momento voy a deciros que, por ejemplo, para obtener todos los empleados puedo hacer simplemente from empleado, ¿vale? Como veis es muy distinto a la SQL porque no tengo ni que poner el select, porque se asume que yo quiero obtener todo. Simplemente le digo empleado, que es el nombre de mi entidad, ¿vale? Ya con esto él me puede devolver todos los empleados del sistema. Y esto tiene una serie de métodos que me deja, por ejemplo, obtener el número de resultados máximo, el primer empleado que se haya devuelto, o getResultList, que nos devuelve una lista, pero sin tipo, que esto es lo único malo, con la cual podemos navegar por nuestra estructura de empleados, ¿vale? El problema es que si lo pongo así, se me va a quejar Eclipse de que no le gusta ni un pelo que lo deje así tal cual. Así que lo que voy a hacer es castearlo a empleados. Y esto ahora tendré que ponerle el suppress warnings, que se lo voy a poner aquí, para que básicamente me deje en paz, ¿vale? Porque si no se va a quejar de que, oye, esto a lo mejor no lo casteas bien y tal. Sí que le voy a meter un cast empleado, pero vaya, que es que si no, no se va a callar el Eclipse, ya os lo puedo asegurar. Y ahora lo que puedo hacer es, por ejemplo, que me diga, en esta base de datos hay empleados.size empleados. ¿Vale? Y esto me va a decir que hay 0 empleados porque aún no he insertado ninguno. Pero bueno, de momento, para que veáis lo sencillo que es crear una consulta JPQL, from empleado getResultList, lo más complicado, ya digo, es esta guarrada, porque es una guarrada, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y esto que no se imprime, pues los datos, ¿vale? Entonces, si yo esto lo ejecuto, van a pasar cosas muy raras, como vais a ver. Lo corro con una aplicación Java, y veis aquí un montón de letras de color rojo. No os tenéis que preocupar, ¿vale? Salen en rojo porque se escriben en la salida de errores, pero esto es simplemente Hibernate haciendo sus cosas, por ejemplo, creando las tablas, creando las estructuras y todo eso, pero tranquilos, esto no hay ningún problema, esto es seguro, este es un log únicamente. Lo importante es lo que dice aquí abajo, en esta base de datos hay 0 empleados, y eso es porque no hemos insertado ningún empleado. Por lo tanto, ahora que veis que es muy fácil realmente crear una conexión con la base de datos, vamos a ver cómo podemos insertar empleados, que sería la gracia, y así puedo enseñaros cómo una vez que insertamos empleados, empleados.size nos devuelve algo que tiene sentido. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo porque este se nos está haciendo demasiado largo, así que si os ha gustado, pues like, favoritos y todo eso, y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo y hasta luego. Si te gustó este vídeo, dale al botón me gusta y compártelo con alguien que creas que lo pueda necesitar. Si quieres enterarte cada vez que suba un nuevo vídeo, suscríbete o únete a mi canal de difusión en Telegram. También me encontrarás en Facebook y en Twitter.